¿Ya? Gracias, pastor. Pues buenos días, otra vez. Dios los bendiga mucho. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. Si me permiten decírselos, créanme que para mí es un privilegio muy, muy grande estar con ustedes y contar a varios de ustedes como amigos. Entonces les agradezco mucho que me reciban aquí en su reunión y pues gracias, ¿no? Gracias por abrirnos la puerta aquí. Gracias, Jaimito. Y pues déjenme orar. Yo sé que han tenido una semana de estar recibiendo de la palabra y estar orando. Y esta mañana yo estaba platicando con mi esposa y le estaba diciendo yo cómo yo entiendo que han estado toda la semana recibiendo de la palabra y recibiendo buenos mensajes y buena instrucción y buena inspiración de la palabra. Entonces yo estoy convencido de que no voy a traerles nada nuevo ni nada, más que nada para mí es el privilegio el estar aquí y el poder convivir con ustedes. Entonces vamos a orar tantito, ¿no? Padre, te pedimos que esta mañana tú nos ayudes, nos eches la mano, Señor, aquí en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos ministre, nos refresque. Gracias por esta semana, gracias por la Fundación Emanuel, gracias por la vida que hay aquí entre mis hermanos y la vida que ellos portan, Padre. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén. Bueno, Dios puso en mi corazón compartir algunas cosas con ustedes que personalmente han estado siendo lecciones para mí mismo. Como ustedes saben, el día de hoy, y yo estaba leyendo estos versículos esta semana y Dios puso algo en mi corazón para compartirles. Como ustedes saben, el día de hoy, tradicionalmente, en muchas iglesias, tanto evangélicas como católicas y en muchos tipos de iglesias, el día de hoy se practica una tradición que se llama el lavado de los pies. ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Y posiblemente en su experiencia cristiana o en su experiencia en su iglesia han estado en servicios de esto y han practicado este tipo de cosas, ¿no? Básicamente lo que se hace es un recordatorio de aquel episodio en la vida de Jesucristo, y está en Juan 13, capítulo 13, si tú quieres, ahí lo puedes leer. Básicamente Jesucristo en la última cena, la última noche que Jesucristo pasó con sus discípulos, está registrada en esos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan. O sea, eso es el marco de esos capítulos de la Biblia, es la última cena de Jesús. Y el episodio inicia cuando Jesús toma una toalla y una vasija, y entonces pasa alrededor de la mesa, y lo que hace es lavar los pies de los discípulos. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? ¿Todos están familiarizados con la historia? ¿Sí? Y lo que hace Jesús es lavarle los pies, y pasa uno por uno. Y como tú te acuerdas, es mejor si no me muevo tanto, ¿verdad? Perdónenme. Me voy a parar aquí. Se los prometo, voy a moverme lo menos que pueda. ¿Sale? Sí, ya me imagino. Ok. Entonces, Jesucristo lo que hace es ir con cada uno de los discípulos, uno por uno, empieza a lavarle los pies. Y a lavar los pies, cuando llega con Pedro, ustedes recuerdan que Pedro dice, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo los pies no vas a estar limpio. Y Pedro dice, bueno, entonces lávame todo, báñame todo. No necesitas, ya estás limpio. Lo que necesito hacer es lavarte los pies nada más, porque básicamente lo que está diciendo es tu paso por el mundo. O sea, es una parte de tu vida que se va ensuciando y tiene que estar limpiándose constantemente. Entonces, ¿por qué quiero platicar esa historia? Porque ustedes, al igual que yo, o más bien, déjenme decirlo así, yo
intentando imitar lo que hacen ustedes. El trabajo que hacemos es trabajo con personas, trabajo con gente. Ahora, ¿alguno de ustedes estaría de acuerdo conmigo si yo hiciera esta declaración? ¿Alguien estaría de acuerdo conmigo si yo digo, el trabajo con la gente es difícil? ¿Alguien estaría de acuerdo o no? ¿O estoy diciendo una exageración? Yo, de veras, yo soy muy malo, soy malísimo con mis manos, con herramientas. Para arreglar algo, yo soy bueno para descomponer las cosas, buenísimo. Cuando en la casa hay que arreglar algo, mi esposa ya perdió la esperanza. Se los digo en serio, abiertamente. Cuando hay que arreglar algo, yo lo dejo peor. O sea, si el baño está goteando y yo trato de arreglarlo, yo lo dejo chorreando, ¿sí? Así no se me da. De hecho, mi esposa es mucho más, o sea, yo sé que para algunos de ustedes, varones, es así como que la peor humillación, lo que yo estoy diciendo, es la realidad. O sea, no se me da, ¿sí? Todo lo que son herramientas y llaves, no se me da. Todo lo que es arreglar el carro, por ejemplo, a mí, o sea, yo sé que el carro deja de caminar si yo dejo de ponerle gasolina, pero es todo lo que sé al respecto de la mecánica automotriz. Sí, y a veces me sucede que el carro se descompone y pues hace uno lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo? O sea, si el carro, ¿eh? No, pero es como eso es vergonzoso, uno es medio orgulloso y lo que hace antes de ser listo y hacer eso, exactamente, uno abre el cofre y se le queda viendo. Casi como creyendo que si yo abro el cofre, las piezas se van a acomodar y entonces el carro va a empezar a funcionar. Entonces, después de hacer eso, veo el cofre, luego ya lo cierro y mejor me voy. Pero primero uno hace el paso, la finta, exactamente. Entonces, a mí todo eso no se me da. Y les digo, en mi casa mi esposa ya perdió la esperanza y ella es mejor, de hecho ella es más buena que yo para arreglar. Hoy en la mañana estaba ahí arreglando una puerta y le digo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy aquí poniéndole, porque si le pongo un clavo aquí, no sé qué, dije yo, mejor, la verdad yo me retiro porque sé que voy a empeorar las cosas. Muchas veces en mi vida he deseado trabajar con herramientas y trabajar con martillo y con pinzas y eso. ¿Por qué? Porque digo, esto sería lo más cómodo del mundo, porque las herramientas pues no alegan con uno, ¿sí? Las herramientas se dejan hacer lo que uno las pone a hacer y ya. Las herramientas no tienen sentimientos, las herramientas no tienen un pasado que limpiar, ¿sí? El trabajar con herramientas, en mi opinión, yo sé que algunos de ustedes que trabajan con herramientas tal vez no estarían de acuerdo, pero en mi opinión yo digo, sería lo más increíble para mí, a diferencia de trabajar con gente. ¿Por qué? Porque el trabajar con gente nos expone, a ti y a mí, muchas veces, nos expone a una especie de, similar a lo que hizo Jesús, de estar lavando los pies. La gente con la que tú y yo tratamos, generalmente, si son seres humanos, es muy probable que vengan dañados por su vida pecaminosa, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si son seres humanos, es posible que tengan emociones no acomodadas en el lugar adecuado. Si son seres humanos, es posible que tengan relaciones rotas y esperen que uno les ayude a poner en su lugar esas relaciones. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? De hecho, entre más avanza con rapidez el mundo en el que vivimos, más estamos enfrentando este tipo de cosas. Y ustedes posiblemente en su ministerio carcelario o relacionado con la prisión viven algo similar a lo que vivimos acá en la iglesia, nada más que lo vivimos acá afuera, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Sucede que el siervo de Dios, que la palabra nos llama a servir a Dios de esa manera y a servir a su gente, a sus ovejas, lo que tiene que hacer, el trabajo que uno tiene que hacer muchas veces es un trabajo de lavar los pies, ¿sí? Ahora, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, seguramente no era algo muy placentero, ¿sí? Ahora, estamos acostumbrados a leer las historias o a ver cuadros bonitos o a leer la Biblia
el pasaje de la Escritura y decir, qué bonito, Jesús se levantó y con una toalla le lavó los pies. Ahora, esos pies seguramente estaban bastante sucios, porque la gente en esos momentos, o en esas épocas, no, o sea, generalmente no traían zapatos cerrados, por ejemplo. Caminaban largas distancias, no tenían carros para moverse y que los zapatos llegaran limpios, ¿sí? Cuando Jesucristo se hinca o se arrodilla a lavar los pies, es muy probable que los pies de cada uno de estos discípulos estuvieran bastante sucios y bastante contaminados. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora, cuando Jesús, la verdad, yo a veces veo mis pies, o sea, mis pies, y yo, aunque cuando hace calor, yo trato siempre de usar, pues, sandalias, ¿no? Como hoy. Pero cuando hace un poquito más de frío, sí, créanme, sí me pongo zapatos. Hay ocasiones en el año en que sí me pongo zapatos, sí. Y yo veo mis pies y digo, qué incómodo sería para alguien tener que lavarme los pies, ¿sí? Porque están sucios, los pies no siempre huelen bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sobre todo si tienes hijos adolescentes. Huelen a queso. Huelen a queso. Yo no sé por qué, pero los pies de hombre adolescente son insoportables. Los de las mujeres, penetrante. Los de las mujeres adolescentes huelen muy bonito, yo me imagino, ¿verdad? Yo tengo hijos varones, entonces no sé. Imagínense en mi casa éramos 5 hombres, 3 mujeres y luego 5 hombres. Entonces imagínense el olor a pies en esa casa, ¿sí? Jesucristo hace ese acto humillándose a sí mismo, ¿sí? Y se expone a algo bastante desagradable. Se expone a algo bastante desagradable con tal de qué, de hacer qué. Jesucristo le dice al apóstol Pedro, se lo dice muy claro, si yo no te limpio, no estarás limpio. Lo que estoy tratando de hacer, Pedro, es purificar o ayudarte a que se purifique cierto aspecto de tu vida que ha sido dañado por el paso en este mundo. Ahora, la gente con la que tú y yo tratamos es gente cuyo paso por este mundo también les ha dejado ciertas marcas. Piensa en algunos individuos, hombres o mujeres, con las que tú te relacionas. Piensa en algunos de los hombres o mujeres a los que en los últimos 6 meses les has estado sirviendo. Piensa en sus vidas por un instante. Piensa en ellos. A lo mejor alguien se te viene a la mente, fulanito o fulanita. Imagínate lo que ellos vienen, siguiendo con nuestra ilustración, lo que ellos vienen arrastrando en sus pies. Imagínate a lo que olerá algunas de las cosas que ellos han venido arrastrando. Piensa en ellos por un momento. Y Jesucristo cuando lava los pies de los discípulos, después dice, ahora ustedes hagan lo mismo. Hoy en día, como decíamos 2000 años después, se lleva a cabo esta tradición, pero yo creo que es muy diferente. Y de hecho, las tradiciones no son malas, las tradiciones no son pecaminosas. A veces los cristianos evangélicos estamos muy en contra de las tradiciones. Decimos, no queremos ninguna tradición. Y cometemos el error de que nuestra tradición es no tener tradiciones. Y caemos exactamente en lo mismo. Las tradiciones no son malas. Son malas, ¿sabes cuándo? Cuando obscurecen la esencia de la verdad. ¿Sí? El llevar a cabo una tradición, y posiblemente, como digo, hoy muchas iglesias lo van a hacer, ¡qué bendición! Pero si esa tradición en cierta manera oscurece la esencia de la verdad, entonces no es bueno, ¿sí? Hoy se va a llevar a cabo esa tradición, pero la verdad es que tú y yo, gente como tú y gente como yo, gente que está sirviendo a Dios y que está sirviendo a gente, todos los días llevamos a cabo esta tradición, ayudar a limpiar los pies de algunos. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sí estoy comunicando esto? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que en mi servicio de lavar pies de gente, ayudar gente a que estén limpios, ayudar gente a que su paso por la vida sea más ligero, sucede esto. Sucede que puede llegar a ser un trabajo bastante cansado, ¿sí? ¿Están de acuerdo alguien conmigo o no? Puede llegar a ser un trabajo bastante cansado.
A mí lo que más me llama la atención de esta historia es cómo inicia. Vamos a leer los primeros versículos, no vamos a leer la historia del lavado de los pies, esa ya la platicamos y la mayoría ya la conocemos bien. Pero fíjate lo que dicen los primeros versículos. Capítulo 13 de Juan, versículo 1 hasta el 4. ¿Sí lo tienen? Ok. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Esa es la última noche de Jesús. Son las últimas horas de Jesús. Lo que sucede ahí es que Jesús está teniendo unos momentos donde sabe que se le acabó el tiempo. En unas horas después es cuando Jesús va a estar en Getsemaní rogándole al Padre y diciéndole: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero ¿qué? No se haga mi voluntad sino la tuya. Estos son los últimos momentos o las últimas horas bastante angustiantes de la vida de Jesús. Sabe que le llegó la hora de abandonar este mundo, pero sabe también que a pesar de la angustia por la que va a pasar, sabe lo que le espera, que es que llegar a estar con el Padre. ¿Sí? Ama a los que estaban con él, los ama hasta el fin. Llegó la hora de la cena, el diablo ya había entrado en Judas Iscariote, ¿sí?, para traicionar a Jesús. Versículo 3. Y es el versículo que a mí me gustaría compartirte hoy. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que tomó la toalla y empezó a lavar los pies. Ese versículo 3 es importante para nosotros hoy, si me dan su atención tantito. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas, las había puesto bajo su dominio. Jesús sabía que había salido del Padre, había venido aquí, todo lo que había hecho en la tierra, lo que iba a hacer esa noche, el cenar con los discípulos, lo que iba a suceder mañana cuando le crucificaran, pero él sabía que iba a regresar al Padre. Ahora, dice, sabiendo esto, es que Jesús pudo tomar una toalla y lavar los pies por más sucios que estuvieran. ¿Qué es lo que Jesús sabía? Sabía que él venía de Dios y que su trayectoria en este mundo era un paso nada más para regresar a Dios mismo. ¿Cómo es que Jesucristo sabía esto y qué implicaciones tenía? Mira, personalmente, si yo no estoy en contacto adecuado con el Padre, yo pierdo de vista el propósito de lo que estoy haciendo. Cuando estoy lavando pies, siguiendo con la ilustración, me empiezo a enfocar más en los pies que lavo. Me empiezo a enfocar más en los problemas que enfrento. Me empiezo a enfocar más en las actitudes de la gente. Me empiezo a enfocar más en las cosas terrenales. Jesucristo, dice la Escritura, como él sabía que el Padre le había dado el dominio y que él venía al mundo y del mundo iba a ir con el Padre, por eso pudo hacer todo lo que pudo hacer. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirte, hermano? Que todo lo que hacemos en nuestro paso por este mundo, sea lavar pies o todo lo que eso involucra, tú imagínalo, puede llegar a ensombrecer el verdadero propósito por el que estamos aquí. Lo que quiero decir es esto: nuestro trabajo de servir a los demás, nuestro trabajo de servir al pobre, de ayudar al necesitado, de levantar al caído, de fortalecer al débil, de alimentar al hambriento, de sanar al enfermo, de curar al que esté golpeado, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo, todo ese tipo de trabajo, cobra verdadero significado cuando yo mantengo mi relación con Dios en su lugar.
Jesucristo puede lavar los pies porque sabe que el Padre le dio ese dominio, porque sabe que el Padre lo envió aquí, porque sabe que va a regresar al Padre. En su humanidad, es posible que Jesucristo en su humanidad, de no tener ese contacto con el Padre, es muy posible que hubiera perdido de vista todo lo que está haciendo. Es muy posible que él esté diciendo, híjole, en unas horas vienen y me van a atrapar. A este ya le entró el diablo, me va a agarrar, va a venir, me va a dar un beso, me van a vender por unas monedas. ¡Qué horrible! Pero lo que Jesucristo hace, ¿qué es lo que hace? Termina de cenar, sabe que el Padre lo llamó y el Padre lo volvió a llamar a que regresara con él. Sabe que Judas salió de la cena para ir a entregarlo. ¿Qué hace Jesucristo? Se va a un monte. ¿A qué? ¿A qué? Ahora, déjame decirte algo. Jesucristo, aparte de las muchas cosas que nos enseñó y de las muchas cosas que hizo, Jesucristo introdujo algo que era completamente desconocido para los seres humanos viviendo en este mundo. Cuando los discípulos 3 años o 2 años antes lo habían visto hacer lo que hizo ahí en los Olivos, o en Getsemaní, perdón, los discípulos lo vieron orar y ¿qué le dijeron? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Por qué creen que estos discípulos le dijeron enséñanos a orar? ¿Por qué? Porque no sabían. ¿Por qué qué? No, ellos habían, en su cultura, ellos sabían orar. Exacto. Está orando de una forma diferente que ellos no conocían. Exactamente, por eso no sabían. Los discípulos que dijeron, enséñanos a orar, eran gente que había crecido en la cultura judía y el centro de la cultura judía eran las oraciones enseñadas en la sinagoga. Desde niño ibas a la sinagoga y te enseñaban oraciones. La sinagoga no nada más era el lugar para ir al culto religioso, era todo el centro de la vida, cultural, académica, religiosa. Todo lo que un judío tenía que aprender, lo aprendía o en casa o en la sinagoga. Y en la sinagoga, si algo se enseñaba, era a orar y a orar y a orar. Sin embargo, cuando ven a Jesús que está orando, le dicen, oye, enséñanos a orar. Porque lo que nosotros sabemos son oraciones. Pero sucede que cuando a ti te vemos orar, hay algo más que vemos. Creo yo, esta es mi opinión personal, creo que los discípulos veían 2 cosas. Veían que Jesucristo tenía, primero, resultados en su oración. Cuando él oraba, sucedían las cosas. Y dijeron, oye, pues enséñanos esa clave. Dinos cómo se le hace, porque vemos cuando tú tocas, se te abre. Cuando pides, te dan. Cuando buscas, encuentras. La segunda cosa, y es la que a mí me interesa comunicar esta mañana, es que yo creo que no solamente vieron que Jesucristo tenía resultados en su oración, vieron que Jesucristo tenía intimidad en su oración. Veían que cuando Jesús estaba ahí solo, parecía que genuinamente estaba platicando con alguien. No nada más cumplía con los rezos que los escribas o los maestros de la ley les habían enseñado. Decían, cuando este cuate va y se encierra, por decirlo así, en este monte, cuando él va y se sube, cuando él va y está solo, cuando nos levantamos temprano y él ya está ahí, sucede que parece que está platicando con alguien. Tiene intimidad en una relación con alguien. Por eso los discípulos dijeron, oye, enséñanos cómo le haces. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Ok, si ustedes quieren aprender a orar, les voy a enseñar. Cuando ustedes oren, repitan esta oración. Repitan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Exacto, no fue repetirlo. Jesucristo les dijo, si ustedes quieren este tipo de intimidad que tengo con Dios, lo que tienen que hacer es venir y orar de esta manera. Ahora, déjenme decir algo y lo voy a decir con mucho respeto, ¿ok? Y si en algo contradigo lo que alguien dice, les pido una disculpa por adelantado.
A mí me enseñaron esto. A lo mejor a ti también, a lo mejor no. A mí me enseñaron, para venir y orar, lo primero que tienes que hacer es venir y pedir perdón de tus pecados. Llegas y le pides perdón a Dios, y ya que pediste perdón de todos tus pecados, sí, primero empezamos con arrepentimiento. Ya que nos arrepentimos, después podemos dar gracias o hacer peticiones. ¿Sí? Honestamente, ese tipo de oración no tiene nada que ver con la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Jesucristo les dice a los discípulos, si ustedes quieren aprender a orar, la primera cosa que tienen que hacer, ¿sí?, es aprender el uso de una nueva palabra que les voy a enseñar. Y la primera palabra en esta oración es... Lo que ustedes tienen que hacer es empezar a relacionarse con Dios, no a través de rezos y costumbres, sino llegar a relacionarse con un Padre. Hasta este momento en la historia, nadie le había llamado a Dios Padre. Nadie. Ustedes saben que Jesucristo utilizó la palabra Abba, que ni siquiera quiere decir Padre, quiere decir Papito. O sea, espérame. Los discípulos han dicho, espera tantito, Jesús, espérame, eso es demasiado, porque toda la vida se nos ha enseñado que ni siquiera podemos mencionar el nombre de Dios. De hecho, ¿sabes una cosa? El pueblo judío hasta el día de hoy ni siquiera menciona el nombre de Dios. Ni siquiera le llaman Dios, ni Yahvé, ni Jehová, nada de eso. Porque es un nombre demasiado sagrado. Y Jesucristo le dice, no hombre, pues sí es Jehová, pero tú dile Padre. Sí es Yahvé, pero tú dile papi. Lo que tienes que hacer para entender esta intimidad de oración es llegar con Dios en una relación padre-hijo, cercana, sin barreras, y acercarte y tener comunión con Él. No se trata, como dijimos hace rato, de repeticiones, no se trata de palabras, no se trata de fórmulas. Se trata de llegar a tener una comunión con Dios, y de la comunión, relación e intimidad que yo logro tener con Dios, es que entonces puedo hacer todo lo que yo vaya a hacer, sea lavar los pies, cortar las uñas, curar callos, lo que tú quieras. Todo depende de mi comunión con Dios. Una de las cosas, mis queridos hermanos, que tal vez a ustedes no les sucede, pero a mí me sucede muchísimo. Me sucede esto. Me sucede que a veces tengo tanto que hacer por demandas de otras personas, por necesidades genuinas de otras personas, por la desgracia que otra persona está teniendo, que en mi horario o en mi distribución de mi tiempo, la primera cosa que sufre es mi relación con Dios. Así me pasa a mí. La segunda cosa que sufre, ¿saben qué es? La relación con mi esposa. La tercera quizá, la relación con mis hijos. Y así me voy. Esta semana leí, ahora sí que iba a decir yo por obra del destino y de la consecuencia, pero en realidad por la soberanía de Dios. Leí dos historias completamente diferentes. Leí la historia de un hombre bastante conocido. Ese sí, mundialmente conocido. ¿Sí? A ese sí hay miles de personas escuchándolo todos los días. Y cuando él va a llegar a predicar a un lugar, o sea, miles de personas. ¿Sí? Ya sabes quién. Y leí que este hombre, hace unos días, hace unas semanas, recibió una llamada telefónica. Es un hombre muy exitoso y su organización maneja muchísimo dinero. Y leí palabras de él, yo no sé si así sea la historia o no, pero esto es lo que él dice. Dice que hace unos días recibió una llamada de un abogado
diciéndole, tu esposa te está pidiendo el divorcio. Y que él dijo, ah, caray. Y dice, yo no tenía idea de esto. Mis hijos no tenían idea de esto. Tenemos 30 años de casados. 30 años. Se dicen fácil, ¿sí? Pero los que ya vivimos más de 30 años sabemos que cobran cierta factura 30 años. Yo no tenía idea. Sabía yo, dijo él, sabía yo que tenía mucha presión por todo lo que es nuestro ministerio. Yo sabía que estaba bajo presión, pero yo no tenía idea que ella estaba al punto de pedirme el divorcio. Mis hijos tampoco tenían idea. Le llamé a sus papás no tenían idea. Ella solita, en otras palabras, tronó la válvula, fue, pidió el divorcio. Y el hombre dijo, ella me está pidiendo el divorcio, pero yo voy a seguir adelante haciendo todo lo que hago, predicando y orando por los enfermos y esto o aquello, ¿sí? A pesar de esto. Curiosamente, la otra historia que leí fue esta, de un hombre también bastante conocido, no tan conocido como el otro y no reúne miles de personas, pero escribe algunos libros que son muy leídos y es un hombre con mucha influencia, un hombre de la palabra, de veras, a quien personalmente respeto muchísimo. Y leí algo de él, leí una carta que él escribe. Este domingo pasado, él se paró delante de su iglesia, una iglesia bastante, pues, numerosa. Se paró delante de su iglesia y les dijo esto. Esta es la carta que yo leí. Les dice, le pedí permiso a los ancianos de esta iglesia para tomar un descanso de 8 meses, del 1 de mayo al 31 de diciembre. 1 de mayo al 31 de diciembre no voy a hacer absolutamente nada. No voy a predicar, no voy a escribir, no voy a tener reuniones, no voy a hablar en conferencias, no voy a hacer nada. Y la razón por la que estoy haciendo esto, dice él, es porque he notado en mi persona indicios de orgullo. Indicios de orgullo que le están afectando a mi esposa. Dice, amo a mi esposa, amo a mis hijos y a mis nietos. Y amo a esta iglesia más de lo que pudiera decirles. El compromiso que tengo con mi esposa, dice él, es tan sólido como una roca. Pero ¿saben qué? Dice, pero cuando pienso en una roca, un compromiso tan sólido como una roca, yo sé que esa no es la manera en la que debo de tratar a un vaso frágil como mi esposa. Entonces estoy pidiendo permiso, dice él, para retirarme durante 8 meses de toda la vida pública, porque lo que quiero hacer es estar con Dios y pedirle que me sane, pedirle que sane las heridas que le he hecho a mi esposa por mi orgullo. No hay adulterio ni de mi parte ni de parte de mi esposa. Lo único que quiero es buscar a Dios, porque cuando regrese de estos meses, quiero servirle a ella, a mi familia y a esta iglesia lo mejor que yo pueda hacerlo. Y dije, qué increíble. A mí Dios me permitió leer estas dos cosas que les estoy platicando de un día al otro. Hombres completamente distintos, enfoques completamente distintos. Pero dije, ¿qué es lo que lleva a este hombre a decir, no quiero nada de vida pública? Mi problema son, él así lo pone, ciertos síntomas de orgullo que le afectan a mi esposa. ¿Qué es lo que lo lleva a hacer algo así? ¿Qué es lo que lo lleva a dejar toda actividad con tal de sanar su corazón? ¿Saben qué creo que es lo que lo lleva? Una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Creo que un hombre como este podría decir, al menos por lo que yo sé de él, lo poco que sé de él, digo, este cuate tiene muchos pies que lavar, ¿cómo te nos vas a ir 8 meses? Que no sabes toda la ocupación y todo lo que hay que hacer, ¿por qué no te dedicas mejor a todo esto? ¿Qué sensibilidad de varón para decir, mi orgullo está afectando a mi mujer? Dije yo, ¡qué hombre de Dios! Y dije, Dios, o sea, yo esta semana he estado orando por esta pareja, diciendo, híjole,
qué grueso, qué estatura, ¿sí? Pero esa estatura viene por comunión y por intimidad con Dios, cuando mi vida no solo se trata de todo lo que yo hago por los demás y de cuánto la gente me necesita, sino que me reconozco como un ser humano que antes que cualquier otra cosa que yo pueda hacer, necesito estar en comunión fresca, continua, limpia, libre, renovada, restaurándose con mi Dios. Antes de todos los pies que yo pueda lavar, necesito estar en una especie de diálisis espiritual que esté limpiando mi corazón. Y eso únicamente es posible cuando hago algo similar, parecido o imitando a lo que hace Jesús. Por eso Jesucristo pudo lavar pies. Dice, sabía que venía del Padre y al Padre iba, por eso se levantó y agarró una toalla y agarró una vasija y lavó los pies. Por eso hizo eso. Su fundamento en realidad era su comunión con Dios. Mi realidad, hermanos, mi realidad, se los digo, se los confieso, es que a veces hay tantos pies que lavar que, como les dije, empiezo a poner a un lado mi relación más importante, que es mi relación con Dios. Empiezo a poner a un lado mi otra relación más importante, que es la relación con mi esposa y mis hijos y cosas así. Y me pregunto, ¿qué pasaría en la vida de este hombre que tiene 30 años de casado? ¿Cómo estaría su situación? Que él ni idea tenía de un divorcio que se le aproximaba, hasta que el abogado le llama para pedirle que firme ciertos papeles. ¿Dónde andaría? ¿Qué tan ocupado estaría? ¿Dónde estarían sus hijos? Hay un hermano que es, en cierta manera, un mentor para mi vida. Se llama Glenn. Y él tiene muchos años viviendo en México. Tiene hijos mexicanos y todo. Y yo recuerdo que en una ocasión estaba hablando yo con él. Y pasó un joven hijo de alguien, de un ministro. Y yo sabía que este ministro estaba en Rusia. Y le dije, supe que su papá anda en Rusia, ¿verdad? Predicando. Me dijo, sí, pero su hijo lo necesita aquí. Dije, wow. Hermanos, somos en muchas maneras gente muy clave. Dios nos ha puesto a ti y a mí en posiciones claves en el reino de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y la posición clave no quiere decir que sirvas a 10 o sirvas a 500. ¿Sí? Es clave en los propósitos de Dios si sirves a una persona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por lo tanto, debemos mantener afinado nuestro corazón en comunión con Dios. Que nunca, hermano, de veras, yo quiero rogarte, que nunca haya tantos pies que lavar, ¿sí? Sin ir uno mismo al autolavado con el Señor Jesús. Que nunca haya demasiadas prioridades, que mi actividad prioritaria de estar con Dios no esté lográndose. Que nunca haya demasiada gente necesitada que atender, que no atienda yo las necesidades de la gente más cercana que Dios me ha dado. Todo eso, hermanos, surge de una comunión continua con Dios. Por eso cuando hablamos hace rato de orar, no me refiero a, híjole, pasa 3 horas en oración y derriba todos los... ¿Qué son lo que derriban? ¿Quién sabe qué tanto derriban, pues? Pero todo eso que derriban, que no entiendo hasta la fecha, no lo he entendido. Pero los derriban y se levantan bien rápido. Y se levantan luego. Que no esté yo edificando lo que tengo que edificar en mi casa. Sí, con la gente que Dios me llamó a pastorear también. Amén. Y quiero animarte, hermano, de veras quiero animarte. Quiero animarte si de alguna manera puedo hacerlo. Si de alguna manera puedo hacerlo, quiero animarte a hacer algo
que a lo mejor puedas, que sea muy sencillo, pero que pueda tener un impacto muy grande en tu vida y en el trabajo que haces. Yo te quisiera aconsejar que hables con Dios, y le digas: Dios, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida de intimidad contigo? Dios, el poder tuyo debe de ser suficiente, Dios, para que en mi vida puedan hacerse los arreglos necesarios para que yo no deje a un lado mi comunión fresca contigo, Dios. Yo sé lo que estás a lo mejor pensando. Híjole, es que no sabes lo difícil que es. Es que si tú supieras mi horario. Es que yo he tratado de orar. Y sí, te digo algo, hermanos, te voy a decir algo. Lo triste de compartir acerca de cosas como esta es que todos lo hemos intentado y todos hemos fallado. Y luego leemos un libro de Paul Yonggi Cho, ¿sí? Que oran no sé cuántos, digo, sí, o sea, yo cuando empecé a servir a Dios, me acuerdo que leí un libro que decía, perdónenme, sí, me volví a mover, perdónenme, aquí me voy a la otra me ponen ¿cómo se llama? Un grillete ahí, les prometo. Se traen uno de allá de donde visitan y me ponen un grillete a mí aquí. Ah, sí, bueno. Gracias. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero eso es... ok. Yo leí un libro que decía esto, decía, si tú estás en el ministerio y no dedicas por lo menos 2 horas diarias a la oración, no sirves para nada. Y dije, pues, ¿dónde les entrego las llaves? Porque yo no sirvo para nada. Sí. Hermanos, a lo que yo estoy apelando, a lo que estoy invitando a que consideren, es buscar una vida de comunión con Dios. Dios, ¿qué tengo que hacer para antes de hacer cualquier otra cosa, estar contigo y renovarme contigo? Dios, si tu poder es suficiente para hacer las cosas que te pido, todos ustedes tienen testimonios incomparables de lo que Dios ha hecho, de grilletes que Dios ha abierto delante de ustedes. Dios, ¿podrás hacer algo así en los grilletes que tienen detenida mi vida de comunión contigo, Señor? Igual, Dios, te pido que hagas algo de tal manera que yo pueda refrescarme contigo, pasar tiempo contigo. ¿Sí? Dios, ¿podrás hacer algo tú en mi vida para que yo no esté tan ocupado que no tengo tiempo para lo más importante, Dios? Que es mi comunión. Y como les digo, no trate de orar y hacer, no, nomás estar ahí y a lo mejor todo lo que voy a decir una mañana o una tarde, decir gracias, Padre, aquí estoy, papá. Quiero conocerte como papá. Quiero relacionarme, quiero tener una comunión fresca contigo, papá. Te voy a decir algo, porque finalmente, la gente a la que le servimos, te digo qué es lo que necesita. No necesita gente hábil, ni gente inteligente. Lo que necesitan y lo que ellos quieren, de lo que tienen hambre, ¿saben de qué es? De gente que ha estado con Dios. O sea, la gente a la que yo le sirvo, lo que más necesita es que yo esté con Dios. La gente a la que tú le sirves, de lo que tiene hambre, es de un hombre o de una mujer que ha estado con Dios. Y a eso quiero invitarte. Y creo que el poder de Dios lo puede hacer. Creo que el poder de Dios es tan grande que puede renovar nuestro horario. Puede transformar nuestras horas, nuestras ocupaciones, nuestras prioridades. Cuando deseamos de todo corazón estar con nuestro Padre y refrescarnos ahí. Amén. ¿Me dejan orar con ustedes? Sí. Cierren sus ojos tantito, sí. Dios, te doy muchas gracias. Muchas gracias por este querido grupo de hermanos y hermanas. Señor, hay tantas cosas que en tu reino han sido hechas por estos hermanos, Señor. Hay tanta honra que tú has recibido de ellos, Señor. Hay tanta gloria que tu nombre ha recibido por los esfuerzos, por el corazón, por las oraciones, por los sacrificios que todos y todas ellos han hecho, Señor.
Te pido que los bendigas más. Señor, es tantas las maneras en las que nos has bendecido, tanto en lo terrenal como en el terreno espiritual, que a veces sobraría decir que recompenses más allá a mis hermanos, Dios. Yo te pido, Señor, de veras, nos atrevemos a pedirte, sabiendo la generosidad tan grande que tienes, yo me atrevo a pedirte que los bendigas aún más, Señor. Que los recompenses aún más, Señor. Tú eres fiel y justo para no olvidar el trabajo que ellos han hecho por los santos y lo siguen haciendo, Señor. Señor, recompénsales con fuerzas nuevas, con energías nuevas, con visión nueva, con ganas nuevas. Recompénsales con lo que ellos necesitan en su mesa, Señor. Recompénsales con lo que sus hijos necesitan también, Dios. Recompénsales con descanso, Señor. Recompénsales con frescura. Y yo te pido, Dios, que les recompenses también, Señor, haciendo algo sobrenatural y poderoso, haciendo algo increíblemente milagroso en sus vidas, de tal forma, Señor, que ellos logren encontrar tiempo, maneras para comunión fresca y continua contigo, Señor. Yo pido que tú bendigas la relación paternal que tienes con ellos, Señor, con cada uno de estos hijos e hijas, Padre. Te pido, Señor, que abras camino, que les des lugar, Señor, donde estar contigo. Señor, que esto que es una soberana obra de tu Espíritu Santo, tú la hagas de manera que ellos anhelen esto, Señor. No una cuestión condenatoria, Señor. Yo te pido que en ninguna manera, Señor, te pido que en ninguna manera ninguno de mis hermanos y hermanas se sientan condenados esta mañana. Señor, si lo que yo he dicho les ha condenado, yo te pido perdón, Señor, y te pido que levantes esa condenación y el peso que la condenación pone sobre nuestros corazones, lo quites, lo hagas a un lado y me perdones a mí, Señor. Y que únicamente lo que tu Espíritu Santo quiere decirles, quede ahí, Señor. Más que otra cosa, como un nuevo apetito por conocerte de cerca y por renovarse en ti, en el oasis de tu amor, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, tan poderoso como es, tan poderoso que tú nos dices que si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en nuestros cuerpos mortales, nos vivificará. Yo te pido que vivifiques esa área de sus vidas y ministerios, Señor. Que encuentren lugar, que encuentren tiempo para comunión contigo, Señor. Y que de ahí puedan levantarse sabiendo quiénes son, sabiendo lo que les has dado, y puedan levantarse de ahí como Jesús, a lavar los pies que haya que lavar, a sanar las heridas que haya que sanar, a alimentar al hambriento que haya que alimentar, Padre. Te pido, Señor, que tú lo hagas por tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Padre. Y que todo esto resulte en más gloria para ti, Señor. No gloria para nadie, sino gloria, reconocimiento, adoración para ti. Señor, porque finalmente lo que hacemos es para que otros lleguen al punto de adorarte y glorificarte también. Aquellos que están lejos de ti y que no viven para glorificarte, vengan a glorificarte. Yo te pido que eso resulte a través de las vidas de mis hermanos y hermanas hoy aquí. Bendíceles, Dios, refréscales. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor.